Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos esta noche, hermano. El Señor es bueno. Esta noche tenemos la continuación de la prédica que el viernes confrontamos aquí, y que realmente yo me gozo, y me gozo porque el Señor quiere de que su pueblo esté claro en todos los aspectos. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine esta noche con su santa palabra, para que nos abra el entendimiento, porque todos nosotros somos hijos del Altísimo, y Él quiere de que nosotros comprendamos la verdad acerca de Él. Oh bendito Padre Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de llevar, Padre Santo, el mensaje, de leer tu palabra, de meditar y pensar acerca de ti. Yo te pido por las personas aquí presentes, Señor, que tú toques sus corazones, que tú abras el entendimiento para que podamos discernir, Padre Santo, de lo bueno y de lo malo. Toma control de mis pensamientos, mi Dios, para que tu santa palabra fluya como tú quieras, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu Espíritu Santo se haga presente esta noche. Gracias, mi Dios. Amén. Ok, para los que no estuvieron, estábamos hablando de legalismo extremo y de la gracia. El legalismo y la gracia, tema por el cual les decía que muchos ministerios han acabado, muchas iglesias se han dividido, muchas personas se han enfriado. Es algo que no nos queda claro. Y vamos y explicamos lo que era legalismo. Y para poder explicarlo, primeramente dimos unos conceptos de lo que no era legalismo. No es legalismo tratar de cumplir los mandamientos expresados en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. No es legalismo. Muchos tildan a la persona de legalista cuando quiere cumplir lo que Cristo dijo. No es legalismo discernir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces la persona que conoce a Dios tiene discernimiento de lo bueno y lo malo y quiere alejarse de lo malo. Eso no es legalismo. No es legalismo. Hermano, le voy a decir algo, y yo quiero hablar libremente aquí, en este momento. No le pedimos plata a nadie. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a hablar esta noche cosas que quizás puedan herir sus sensibilidades, y déjeme decirle algo, son bienvenidos siempre. Yo no voy a ganar nada con decir mentira. El Señor quiere que se diga la verdad. No es legalismo realmente querer santificarse. Muchas personas llaman a las personas que quieren santificarse legalistas. Muy por el contrario, que si realmente es legalismo. Legalismo es atribuirles efectos de salvación a hechos o actos que nosotros hacemos. Eso es legalismo. Decir que con esto yo compro mi salvación. Decir que porque yo he hecho tanto soy salvo. Eso es legalismo. La salvación no tiene precio. ¿Qué más es legalismo? Atribuirle efectos de santidad a hechos o cosas que nosotros hacemos. Mira, no hay nada que tú puedas hacer en tu vida que te pueda hacer santo. Si eso es así, en vano murió Jesús. Si tú quieres reemplazar algo para ser más santo, te haces enemigo de la cruz, porque Jesucristo murió para que tú seas salvo a través de su sacrificio.
No hay nada más que te santifique que la sangre de Jesucristo. No es legalismo también considerar que somos aprobados o tener el permiso de Dios por tener una vida santa justificándonos. Ese es el problema, cuando nosotros nos justificamos de lo bueno que hacemos y decimos que estamos haciendo el bien y que estoy ayudando al Señor en mi salvación, eso es legalismo. Vimos pues las leyes del Antiguo Testamento cómo entran en conflicto con las leyes muchas de la actualidad. Más los 10 mandamientos son inmutables. Jesucristo habló de ellos. Jesucristo peleó contra los legalistas, contra los fariseos. Jesucristo, gloria a Dios, quiere que tú tengas eso claro. Mire, les voy a decir algo. El extremo del legalismo es malo. Somos salvos por gracia. Ahora, ustedes discúlpenme. El tema de esta noche es el abuso de la gracia. Estamos entrando en una era en donde las iglesias se han debilitado todas porque abusan de la gracia. Y vemos cómo los 10 mandamientos, el Señor dice claramente en su palabra que ni una jota pasará de la ley. Ok, Él es inmutable, no tiene sombra de variación. ¿Cómo es posible que la ley del Viejo Testamento, algunas no son aplicables? Y yo di el ejemplo, muchos ejemplos. Eran leyes específicamente para un momento dado, para un grupo de personas dadas de acuerdo a la dureza del corazón de esas personas. ¿Ok? Esta noche vamos a ver el otro extremo, la gracia. Por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. Ahora, muchas personas no tienen claro qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Sabe que nadie puede definir exactamente la grandeza de Dios en cuanto a la gracia? Porque es tan inmensamente grande que no hay palabras que la puedan expresar. Humildemente trataré con un ejemplo, y yo traté la primera vez, voy a intentarlo de nuevo para que comprendan qué es la gracia. Y el tema de esta noche es el abuso de esa gracia. Muchos cristianos se pierden pensando que son salvos, sin saber que van directo a la perdición, porque abusan de la gracia. ¿Qué es la gracia? Primeramente, para comenzar, tenemos que ver la naturaleza humana. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es perverso. El hombre es un conjunto de todas las cosas malas. El hombre es malo. Esa es la naturaleza humana. ¿Qué es la gracia? Miren, vamos a hacerlo un ejemplo. Hay un judío, un musulmán y un cristiano. A ver si el ejemplo ahora nos llega más y podemos captar más qué es la gracia. Se le acerca y le preguntamos al judío: ¿cómo eres tú? El judío dirá como dijo el fariseo: yo no soy como los demás. Yo diezmo de todo lo que doy, yo ofrendo, yo cumplo toda la ley, yo ayuno varias veces, esto y lo otro.
se le pregunta, ¿y a dónde quiere ir? Yo voy para el cielo porque yo no tengo nada malo. Yo cumplo toda la ley. Vamos al musulmán. Se le pregunta, ¿cómo eres tú? Dice, bueno, yo soy un hombre que cumplo con el Corán, hago todas las fiestas religiosas, ayudo al pobre y hago todo lo que debemos hacer de acuerdo al Corán. Y se le pregunta, ¿a dónde tú piensas que vas a ir cuando mueres? Al cielo. Igual que el judío, cuando piensa que va a morir, al cielo. Y se le pregunta a un cristiano, ¿tú cómo eres? Y del sincero corazón brota la naturaleza humana. Yo soy perverso, yo soy pervertido, yo tengo instintos bajos, yo soy una persona mala. Tú eres cristiano. ¿Y a dónde tú vas cuando mueres? Yo voy al cielo. Espera, tú dices que eres malo, perverso y vas para el cielo. Sí, porque yo soy cristiano, porque yo voy al cielo no basado en mi justicia, no basado en lo que soy. Yo voy al cielo apoyándome en la justicia de aquel que murió por mí en la cruz. Yo soy justificado por la conducta de aquel que se llama Jesús, no por mis obras. Ahora, este es el centro del Evangelio. Proverbios 17:15. El corazón del Evangelio, más el que justifica al impío, es abominación a Jehová. Yo soy impío. ¿Cómo el Señor me va a justificar si en su propia ley Él dice que si Él me justifica, Él es impío? Ese es el Evangelio. El Evangelio no se predica porque han perdido el norte, han perdido qué es el Evangelio. Dios no puede justificarme. Léalo en Proverbios 17:15. Si Él me justifica, Él es abominación a sí mismo. No puede. ¿Ven el problema? Ahora, se dice que se necesitaba un hombre perfecto para que muriera por nuestro pecado. Déjeme decirle de que un hombre perfecto no es suficiente. Y si decimos, vamos a tomar un ángel que fuera perfecto y sacrificarlo, tampoco es suficiente. Para salvarte de tu pecado tenía que ser un hombre sin pecado, pero no un hombre normal, porque un hombre se sacrificaría por mí, sería uno por uno y no puede salvar a nadie más. Por eso es que Dios tuvo la necesidad de Él hacerse carne y hacerse hombre como tú y yo, para sacrificarse, para que su sacrificio cubriera toda la humanidad. ¿Y sabes por qué? Porque solamente la vida de uno solo, Jesucristo, es más valioso que la vida de toda la historia de la humanidad juntas. Ese sacrificio es valedero. La palabra más importante que está en la Biblia: propiciatorio. Fue un sacrificio propicio para mí, propicio para ti. Jesucristo valía más que toda la creación junta. Él existía antes de la creación, pero tenía que ser un hombre. Por eso se hizo hombre. Ahora, el Evangelio no está bien entendido. ¿Qué es el Evangelio? Hay que mirar muy bien a la historia qué es
el Evangelio. No fue por los golpes que se dieron y le dieron a Jesucristo. No fue por el sufrimiento que Él tuvo en la cruz. No fue porque fue clavado. No fue porque fue traspasado que tú eres justificado. No. Han enfocado mal el Evangelio. Han perdido de vista qué es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo mismo se hizo maldición por tu pecado, por mi pecado. Lo más bajo de ti cayó sobre Jesucristo, tomó tu lugar. Jesucristo, la copa, cuando decía pasa de mí esta copa, no se refería al sufrimiento que él iba a causar el humano, no, porque después de él muchos humanos gustosamente fueron a la muerte cantando himnos y gozosos. El capitán de nuestra vida, Jesucristo, no es menos que los mártires que vinieron detrás de él. El sufrimiento que tuvo Jesucristo, que decía, si es posible, pasa de mí esta copa, es la ira de Dios que va a caer sobre la humanidad, que el hombre no conoce porque no la ha vivido. Esa es la copa, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Ahora, ese sacrificio, esa expiación, propicio para ti, valedero para mí. ¿Por qué fue? Tú eres injusto. Fue por gracia. Fue por gracia. Para que nadie se gloríe. Porque no lo merecíamos. Esa es la gracia. Nosotros vemos el sacrificio de Jesús. Hemos escuchado muchas veces que alguien murió por mí. No valoramos lo que eso significa. No entendemos lo que eso significa. Todo aquel que cree en Jesucristo, escúcheme, viene a ser justificado. Después de la justificación viene la santificación. Muchas personas pretenden, escúcheme, santificarse haciendo actos piadosos, que eso es legalismo, sin ser justificado. ¿Cuál es lo grandioso del Evangelio? Es que el sacrificio de Jesucristo cumplió con las demandas de Dios, de su justicia. Jesucristo vino a hacer cumplir la ley. Más, la paga del pecado es la muerte. Teníamos que morir. Él vino a hacerla cumplir. Él murió. Cumplió la justicia de Dios. Ahora Dios me mira a mí. ¿Cómo me mira Dios a mí? Como un pecador. Pero si yo digo, Señor, yo te reconozco como mi Señor, Dios me va a ver a mí a través de la justicia de su Hijo. Porque Él se llevó lo que yo era. Yo fui justificado. ¿Por qué? Por gracia, sin merecerlo, siendo pecador, siendo lo más bajo de este mundo, sin merecerlo. Vemos en Romanos, Pablo hace algo. Los 3 primeros capítulos trata de que el hombre vea lo negro que es, lo pecaminoso que es, lo depravado que es. Los 3 primeros capítulos. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de esa manera? De convencer al mundo y a las personas que son malas. ¿Usted ha tratado de ver las estrellas de día? No se puede ver. De noche la puedes ver. Y mientras más oscuro es, más astros puedes ver. Y mientras más oscuridad hay, más puedes ver la luz de las luminarias.
Asimismo es necesario que tú veas lo negro que tú eres, para que tú puedas comprender lo grandioso que es Dios y poderlo ver a Él. Porque la persona que se justifica a sí mismo y no pinta un panorama real de lo que es el humano, no puede ver a Dios. Porque en su mente se justifica: yo no le he hecho mal a nadie. Vamos al otro extremo. Ya traté de decir qué es la gracia. Todo el sacrificio grande de Dios Todopoderoso, del Creador del universo, para que tú no sufrieras. Él sufrió por ti. Por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, los cristianos hemos tomado esto y decimos: ya yo no necesito hacer nada, solamente necesito recibir a Jesucristo en mi corazón y hacer una oración y ya soy salvo. El cristianismo moderno ha reducido a unas cuantas leyes al evangelio, dándoles atributos de salvación a actos piadosos. Miren, el Señor quiere que tú comprendas bien qué es el evangelio. El abuso de la gracia ha hecho que la iglesia de los últimos días vaya en decadencia, en decadencia, en decadencia. No, yo soy salvo. Hay unos que dicen que la salvación nunca se pierde. El mismo apóstol Pablo escribió: no vaya a ser que yo al final sea eliminado. Por eso está la elección de Dios, muy difícil de comprender. La incomprensible elección del Señor. El apóstol Pablo tenía miedo también de ser eliminado al final. Hay unos que dicen que la salvación no se pierde. Miren, en parte tienen razón. Los elegidos del Señor son del Señor. Nunca, nunca se perderá un hijo de Dios, porque dijo el Señor a su Señor: gracias, Padre, porque de lo que me diste ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, sabiendo qué es el legalismo, vamos a ver la gracia. Hay iglesias que hoy en día son tan livianas que dicen: no, ya yo no me tengo que apoyar tanto en la ley, ya la ley no es necesaria. Jesucristo pagó por todos mis pecados. Él no va a permitir que yo me pierda en el infierno, así que yo puedo tener una vida relajada, liviana. ¿No se acuerdan que en Mateo 7 Jesucristo le decía: apártate de mí, hacedor de maldad? Tú que dijiste que echaste fuera demonios en el nombre de Cristo, hablaste lengua, hiciste milagros, apártate de mí. Lo que decía Jesucristo, como ya le dije anteriormente: apártate de mí tú, anomía, que viviste sin ley. Viviste como que si yo no te hubiera dado ley para obedecer. Vemos iglesias en la actualidad que hacen fiesta y bailan todos. Lo ven bien porque se han acomodado al mundo. Lo ven normal porque ya son mundanos disfrazados de cristianos. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Gloria a Dios. Así tenemos pues abuso de la gracia. Y nos recostamos y le decimos al que quiere ser santo: tú eres un legalista. Tú quieres cumplir la ley, tú eres un legalista. Tú quieres observar el sábado porque el Señor guardó sábado. Vean en la Biblia, lo guardó. Nada más le pudieron acusar de que Él sanó, pero Él guardó sábado. Él guardó toda la ley. El Señor cumplió toda la ley. Y todavía atreven a decirse a la persona que quiere actuar en la ley legalista. Yo comencé diciendo que esta noche voy a decir cosas que quizás le van a herir a algunas personas, pero es mejor que te diga la verdad. Cuando una persona está muriendo de cáncer, es bueno que le digan la verdad. No decirle mentira para que aquella persona no se asuste y muera en ignorancia, teniendo la oportunidad de arrepentirse y buscar de Dios. Miren, por ese abuso de gracia tenemos predicadores hoy en día en el púlpito
que tienen querida. Jóvenes que tienen relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Hombres casados que miran mucha pornografía, Hombres casados que tienen otra mujer. Y lo ven como quien dice, el Señor me perdona. ¿Cuántas veces te puede perdonar el Señor? No estamos bajo la gracia. Dios es amor. Joven y hombre que me escucha, la Biblia enseña que si tú te unes con una mujer, eres una sola carne con ella. Pero si tú te unes con la mujer extraña, tú no sabes con quién ella se unió. Si ella se unió con un criminal, si ella se unió con un violador, si ella se unió con un hombre malvado, ella fue una sola carne con esos hombres. Fueron 10, 15. El pecado de ella es tremendo. Ahora, hombre casado, tú que vives bajo la gracia, dice, puedes fallar una vez al año, vas y te unes a esa mujer. El pecado de todos esos hombres pasan a ser pecados tuyos porque eres una sola carne con ella. Es un monstruo y tú con los demás hombres. Luego entonces te unes a tu esposa y contaminas a tu mujer. Mire, la contaminación es tal que sin la mujer enterarse, el matrimonio se destruye. Asimismo, el hombre de Dios que busca santificarse, y eso no es legalismo, la mujer es santificada en el varón de Dios. Hay que buscar al Señor y viceversa. La mujer que busca a Dios, el hombre también se santifica en la mujer. Vemos esto. Vamos a buscar Romanos 6:1 y ténganlo ahí, que vamos a hablar de esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Había una confusión en las iglesias y Pablo escribió a los romanos los primeros 3 capítulos dándole a entender lo perversos que son, para luego hablar de que pudieran discernir de lo que realmente son. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque dice, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ellos habían tomado eso como que si yo peco, la gracia viene hacia mí, y si yo peco más, tengo más gracia. Esa fue la filosofía que adoptó un monje loco que le decían Rasputín. Yo sé que han escuchado de él. Esa era la filosofía de él. Mientras más yo peco, más gracia tengo. No solamente pensaba él así. Muchas iglesias en los alrededores de Roma y todo aquello por lo que se había dicho, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No solamente ahí, los corintios también. Y Pablo tuvo que luchar contra eso, porque entraron hombres con doctrinas dañinas, dañando el verdadero evangelio. Yo dije antes que primero es la justificación. Somos justificados con Cristo si aceptamos. Pero en la justificación hay algo. Hay una transformación. Tú vas a ser transformado. Y ya tu manera de ser y tu relación con el pecado es diferente. No es la misma. Tiene que haber un cambio. Y dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú estás muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir en él? No puedes. Uno de los atributos de haber conocido al Señor y ser justificado es morir al pecado. ¿Cómo vamos a perseverar? No es que el hombre de Dios no peque, sino tu relación con el pecado ya no es la misma. Cada vez que pecas te sentirás mal, porque ya tú moriste al pecado. Sigue diciendo la palabra en Romanos 6:13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Estamos muertos al pecado.
¿Usted sabe por qué nosotros no valoramos el sacrificio de Jesucristo como debemos valorarlo? ¿Sabe por qué? Porque no fuiste tú. Porque de haber sido tú que hubieras dado tu vida por otra persona, porque nada más puedes salvar a una, vida por vida, tú le dirás a aquella persona: pórtate bien que yo me sacrifiqué por ti. Y tú vas a ver a aquella persona que no valora tu sacrificio. ¿Cómo te sentirías tú? Otra forma de verlo es que cuando tu carro está sucio, está chocado, está rayado, a ti no te interesa lavarlo, ya está sucio. Pero si te dan un carro nuevo, lo lavas todos los días, que no se ensucie. Eso es lo que pasa cuando somos justificados. Cuando el verdadero hombre de Dios es justificado realmente en el corazón, se limpia diariamente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Por eso es que no valoramos esa salvación tan grande, porque seguimos con el carro feo, chocado, sucio, arañado, rayado. Hay muchos cristianos que piensan que son salvos y no han sido todavía justificados. En vano busca santidad. Primero tenemos que ser justificados. Ese es el corazón del Evangelio. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, disculpen, gloria a Dios, así también nueva, algo le pasó aquí, seguimos, bueno, vamos a saltarnos. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Anótese ese Romanos 6 y léase todo el capítulo. Se lo dejo de tarea porque el tiempo es apremiante, no tenemos mucho tiempo. Dice Romanos 5:20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto está raro, que la ley entró para que el pecado abundase. Mire esto: por cumplir la ley nadie se justifica, por cumplir la ley nadie se salva. Se salva por fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios va a hablar esta noche y va a tratar con cada uno de nosotros, porque hemos descuidado una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque abusamos de la gracia. No, yo no necesito orar, yo no necesito leer, ya yo leí la Biblia una vez, yo no necesito tener buena relación con mis amigos. No, yo soy justificado por gracia. El extremo es malo. El fruto, escúcheme, de haber sido justificado, ¿sabe cuál es? El cumplimiento de la ley en ti. Amén. Ese es el fruto. Amén. El respetar lo que Jesucristo dijo que hicieran. Por cuanto tú llamas a tu hermano fatuo, ya eres reo de muerte. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Agarramos la gracia como base para pecar, o licencia para hacer lo malo. Dios quiere esta noche decirte: hijo mío, atiende. Por gracia eres justificado. Nada más te justifica, sino solamente la muerte de mi Hijo en el Calvario. Dice Dios Padre. Dice, gloria a Dios. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escuchen esto, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuchen esto.
hombres impíos que convierten a nuestro Dios, gloria a Dios, que convierten en nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir algo, y pónganme atención todos. Hay una raza humana, y digo raza humana, porque así hay que llamarla. Ellos son los jesuitas. Siempre han existido. Es el poder detrás del Vaticano. El máximo poder entre los jesuitas es el Papa negro. No es que sea de color negro, se viste de negro. Los jesuitas son los que verdaderamente controlan el mundo. Los que mueven el mundo, mueven los presidentes, quitan presidentes. En las esferas más bajas localizan las pequeñas iglesias evangélicas, pentecostales, cuadrangulares, en donde se mueve el Espíritu Santo y envían espías en la actualidad, y que se sepan, como cristianos. Envían jóvenes de 22 años, mujeres de 23 años, y después acusan al pastor de acoso sexual para destruirlo. Son los jesuitas. Jóvenes de 20 años, 25 años, se hacen pasar como personas que acaban de recibir a Jesucristo, están bien entrenados para después destruir la iglesia. Son los jesuitas. Esa raza. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en... Ahí falta la palabra libertinaje. El evangelio de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Escúchese bien, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Yo he leído este versículo muchas veces, y los teólogos, los más versados, dicen que no es pero el cuerpo es Cristo, sino pero el cuerpo de Cristo, porque esto no tiene sentido. Esa es la Reina Valera. Sino el cuerpo de Cristo, nosotros, que nadie nos juzgue. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Como vimos una vez, eso no tiene sentido. El sentido en arameo al español dice, nadie os prive de vuestro premio, evitando que persona, haciéndose pasar humilde, nos obligue a las adoraciones de ángeles. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero estas personas cambiaron la Reina Valera porque ellos tenían que hacer que la persona viera la adoración como algo normal. Ahí tiene la pechita, podía leer eso para que esté claro. Esa es traducción del arameo. Dice que nadie pretenda condenarlos aparentando humildad para someterlos a la adoración de ángeles, presumiendo de lo que no ha visto, hinchando sin razón por su manera carnal de pensar. Ya, gloria a Dios. Entonces dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, mire, si hemos muerto con Jesucristo, dice, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, como, dice, no manejes, ni guste, ni aun toques. Son leyes de hombre. Nosotros hemos muerto al pecado. Ahora, es ahí donde viene el problema de la gracia. La gracia, los extremistas quieren abolir toda la ley y todos los profetas, mas se van a llevar una sorpresa
muy, muy grande. Pero déjame decirte algo. Si tú, ahora mismo, en tu corazón, no tienes deseo de buscar santidad, estás en problema. No has sido justificado. Porque toda persona justificada, lo primero que siente es la necesidad de santificarse. Y eso no es legalismo. Si tú no tienes esa necesidad, busca a Dios. Te estoy diciendo la verdad. El Evangelio es entendible solamente a través de la palabra de Jesucristo. Nadie puede ser santo si primero no es justificado delante del Padre a través del sacrificio de Jesucristo. Una vez que tú comprendes que fuiste justificado, tienes la necesidad de buscar de Dios, de arreglar tu vida y cambiar tu manera de ser. No puedes ser la misma persona. El legalismo en cuanto a la manera de vestir, que las mujeres no usen pantalones, que no se arreglen, que mire, una vez que tú comprendes la justificación de tu corazón, va a surgir la ley. De tu corazón van a surgir las maneras de hablar, de vestir, de conducirse. Van a surgir las maneras de andar en tu vida, los lugares que tú vas a frecuentar, las amistades que tú vas a tener. Va a haber un cambio, eres otra persona. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque la persona cuando es justificada, su naturaleza cambia. Cambia porque el Padre Celestial lo que ve no es al pecador, es a su Hijo Jesucristo. Su naturaleza cambió y es menester de nosotros buscarle a Él, tratar de santificarnos a través de su palabra. Y hoy va a decir, no hay ningún acto que tú puedas hacer para santificarte. Eso es legalismo. No vale el ayuno, no vale la oración, no vale esfuerzo humano, no por obra para que nadie se gloríe, sino porque Él es digno, porque Él se lo merece. Aleluya. Por eso busquemos a Dios. Las iglesias se están destruyendo. Con la bendita gracia han caído en desgracia. Los jóvenes de hoy en día no se sabe si son cristianos o son drogadictos. ¿No me creen? Acérquese a un convivio de jóvenes cristianos. Escuchen su música. Vean cómo se viste. Vean su ropa. Al día siguiente vaya a un concierto del mundo. Quizá vea personas mejor vestidas que los que se dicen ser cristianos. Los están engañando. No predican el Evangelio. No predican la necesidad de conducirse bien delante de Dios. El arrepentimiento que tenemos que tener una vez que hemos comprendido el sacrificio de Dios. ¿Por qué? Porque ya no predican lo que es el Evangelio. Predican prosperidad. Predican que tenemos que tomar una ciudad. Predican que tenemos que agarrar y tener mando y superioridad. Olvídese de todo eso. A Dios no le interesa. Escúcheme lo que le voy a decir. Tu ayuda. Dios no la necesita. Tú no tienes que salvar el mundo. No te pongas en el lugar de Cristo. Él fue el que salvó el mundo. Eso es legalismo. Cuando nosotros comprendamos esas verdades, que es el Evangelio puro, por gracia soy salvo, pero porque Él es digno, yo voy a cumplir lo que Él dijo que hiciera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así dice el Señor en Santiago 2:14. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Realmente? Tú dices que tienes fe. Yo quiero ver esa fe. No es levantar muertos, no es curar enfermos, no es hablar en lenguas. Las obras que el Señor quiere ver en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Obras. ¿Qué obras? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hay personas que viven como si no hubiera mandamiento. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es algo que entra en contraposición a lo que hemos hablado. Pero el Señor quiere ver algo en ti. Frutos, obras, ¿cuál? ¿Qué es lo que está hablando aquí? El cumplimiento de la ley en tu corazón. Amén. En tu manera de ser, en tu vida. Tú no vas a poder, escúchame, violar la ley sin tener remordimiento cuando eres justificado. Amén. Porque el buen árbol se conoce por los buenos frutos. Un árbol malo no puede dar malos frutos. ¿Y qué fruto? Dice el Señor, el amor a Dios es el cumplimiento de la ley. Gloria al Señor. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Muchos piensan que son salvos. Es cierto. Dice el Señor en su palabra, de ninguna manera. No piense que el que peca deliberadamente tiene la salvación. En Romanos 6:2 leemos nuevamente. Dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El hombre que ha muerto al pecado, ¿cómo continuará pecando? ¿Cómo? No puede. Un muerto no puede hacer nada. Si tú estás muerto al pecado, no puedes pecar. Le llaman legalismo. ¿Quiénes? Los que abusan de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Más, ya le digo, acá en muchas iglesias son livianos y dicen, no, ya es el tiempo de la gracia, la ley ya pasó. ¿Y qué es pecado? Muchas definiciones hay. Una de ellas es violación de la ley. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees esa naturaleza de que no puedes pecar? Sí. Hay hombres que cuando entienden la justificación de Dios, tratan de pecar porque son humanos, porque somos malos. Pero hay algo que no te deja. Puedes pecar, pero no te va a dejar, y tu trato con el pecado es diferente. Los que dicen que están en gracia simplemente no han sido justificados porque no les duele, y no es legalismo. El Señor nos llama a una vida integral, una vida balanceada entre lo que es legalismo y lo que es la gracia. Como vimos, el legalismo tiene muchas leyes que ya no podemos aplicar, como por el ejemplo, la persona podía vender a su hija como esclava. Las personas podían comprar esclavos. La persona que no practicaba Shabbat tenía que ser muerta. Muchas otras leyes. Por eso el judío, el ejemplo que le puse, él cumplía las 600 y tantas leyes que tiene. Dice, yo merezco el cielo. Pues sepan, hermanos, que por obra nadie es justificado. Cuando tú sabes que no tienes recompensa, yo te quiero ver haciendo la obra. Cuando tú sepas que no hay santificación, yo te quiero ver orando. Cuando tú sepas que no hay justificación, yo te quiero ver ayunando. Cuando tú lo comprendas, cuando tú lo haces realmente porque solamente Él es digno, entonces eso cuenta.
Lo demás no cuenta porque lleva otra intención. Lleva que el Señor te tiene que responder porque tú hiciste un sacrificio. El Señor no se vende. El Señor no tiene precio. Caemos entonces en el legalismo. Ven el filo de la navaja. De la gracia extrema se pasa al legalismo. El Señor simplemente quiere que tú confíes, mira, en el Espíritu Santo, porque la nueva naturaleza Él te la dio. Y seguimos en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es ningún acto de santificación. El bautismo es un símbolo o simbologismo que tenemos nosotros. Le llaman sacramento, una orden que dio el Señor, que nos muestra que al sumergirnos en agua somos muertos junto con Cristo y participamos de su muerte. Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es necesario morir. Por eso, como Jesucristo murió, tenemos que hacerlo a través del bautismo, acogiéndonos a la muerte de Cristo. Y una vez levantados afuera del agua, somos resucitados juntamente con Jesucristo. Eso no lo tiene muy claro. Esto es un simbolismo, pero que tenemos que cumplir todo lo que creemos en Jesucristo. No estoy diciendo que te va a salvar, no. Ningún acto que tú hagas puede tener efectos de salvación o de santidad porque caes en el legalismo. No, te haces enemigo de la cruz. Por eso hay que entender muy bien el Evangelio y evitar que personas nos confundan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú eres justificado, comienza un proceso en tu vida. No te desesperes, no te desanimes. Dura hasta que tú dures. Nunca vas a llegar tan alto que no puedas seguir creciendo. El Señor, a través del apóstol Pablo, quiso dar 4 argumentos por el cual tú tienes que entender que el abuso de la gracia es peligroso y te puedes perder. 4 argumentos. Uno de ellos es el bautismo. Hay que comprender bien el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En 1 Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué en realidad es el bautismo? Es una relación y queda enlazado el que en nombre del cual nos bautizamos. Aquellas personas quedaron enlazadas con Moisés, dice, fuimos bautizados en Moisés cuando nos sumergimos y atravesamos el mar. Así mismo nosotros quedamos identificados, enlazados con Jesucristo a través de su bautismo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:2 en adelante. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a saltarnos porque esto está largo. Así que nosotros llegamos a ser uno en Cristo a través del bautismo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados, escuchen, en Cristo, escuchen, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo te ve el Padre? Revestido de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así estamos. Todo lo que creemos en Cristo lo hacemos porque Él es digno. No te va a santificar. No es ningún acto que te va a elevar. No, es un mandamiento del Señor.
ya tú eres justificado, entonces poco a poco viene la santidad. Pero no lo hace ninguna obra. Es una obra sobrenatural a través del Espíritu Santo. Tú no tienes que hacer nada. Es por gracia. Pero si yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, esto es en mi cuerpo, cualquier otro pecado que yo hago afuera, lo hago afuera. Pero cuando peco en mi cuerpo, todo el pecado que yo hago es contra mí mismo. Y ofendo al Espíritu Santo que mora dentro de mí. No lo comprendemos. Cualquier otro pecado es afuera. Pero el que comete adulterio, fornicación contra sí mismo peca. Dios es bueno. Nosotros vemos también, yo mencioné en Corintios, gloria a Dios, dice 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, ya tú estás revestido de Jesucristo. Cuando nosotros comprendamos esto, aunque yo no tenga la voluntad, yo me voy a abstener porque yo estoy comprendiendo lo que está sucediendo. Yo no puedo tomar el cuerpo de Cristo y hacerlo parte de una ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Evangelio ha sido destrozado por el abuso de la gracia. Miren, estamos en un país en donde me da lástima decirlo, en donde las insignias más altas en las esferas de nuestras bases, de las cuales nosotros estamos fundados como iglesia, hacen lo malo. Ciegos, guías de ciegos. Hermano, abran los ojos. No hay ningún acto que tú puedas hacer para justificarte. El favor de Dios no se compra. Cualquier cosa que tú hagas para ayudar a ese sacrificio, a la salvación de Dios, te constituye en enemigo de Dios y por tanto a condenación. Quizás alguien dice, yo nunca he escuchado esto. Ese es el Evangelio. Nunca te lo han predicado. O te lo predicaron mal. No podemos comprar el favor de Dios. Lo otro, número 2, identificación de su muerte y de su resurrección. Después que el hermano Pablo habla de lo malo que somos y tenemos el panorama pintado de negro, nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Semejanza en la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay un misterio muy grande en que las personas están confundidas y todas las iglesias están confundidas. No entienden. Primero, la justificación cambia tu naturaleza. No es un nuevo nacimiento. Eres justificado cuando nosotros somos levantados y transformados en los cielos. Entonces dice, así también nos seremos en la de su resurrección.
¿Qué misterio oculta la palabra del Señor? El Señor le dice, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. La justificación no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando somos levantados y transformados. Porque dice, carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Con el cuerpo actual tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de otra naturaleza. No nos han predicado el evangelio como es. Porque solamente le interesa hacer plata. Solamente le interesa que un hombre o dos o tres lucren de la inocencia de los demás. Pero el Señor te llama a ti a leer la palabra, a investigarla, a razonarla. Nadie ha nacido de nuevo todavía, desde Adán. Y si piensan que nacieron de nuevo, ¿por qué pecan? ¿Entienden? Es necesario nacer de nuevo para entrar a los reinos de los cielos, porque nada corrupto entrará allá. En esta lucha que tenemos en día, este crecimiento, hay batallas, hay caídas, hay desánimo, hay pelea, hay corrupción, hay malos pensamientos, hay malas palabras, hay malos deseos. No tienes la naturaleza divina todavía, no has nacido de nuevo. Y es ahí donde quieren hacerle pensar a uno que ya uno es nacido de nuevo, regenerado, y viene la depresión cuando no podemos, porque humanamente no podemos. Decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, esta trampa donde yo estoy encerrado? ¿Quién? El nuevo nacimiento. No te desesperes. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Ese sacrificio que hizo Jesucristo en el Calvario. Dios nos ayude. Cuando tú comprendas la justificación, vas a querer buscar santificación. Se cumplió la hora y quedé por la mitad. Así que yo voy a respetar la hora para que la próxima vez no se desesperen y sepan a qué hora realmente terminamos. Si estoy por la mitad, yo le doy gracias al Señor y yo no quiero sembrar dudas. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos reunidos porque Él es digno. Aquí perseveramos porque Él es digno. Aquí nosotros alabamos porque Él es digno. Aquí buscamos la presencia del Señor porque Él es digno. Porque nosotros nada merecemos injustamente. Mire, si el Señor hubiera sido justo, escúchenme, y Él sigue siendo justo, si el Señor hubiera agarrado a toda la humanidad y lo hubiera destruido y lo hubiera mandado al infierno, sigue siendo justo. Porque eso es lo que nosotros merecemos. No va en contra de ningún estatuto, de ningún punto teológico. Dios nos puede destruir. Sigue siendo justo porque somos nosotros pecadores. Merecemos la muerte. Yo le voy a decir algo. Cuando una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón muere y entra al infierno, y ustedes me dirán por qué yo lo sé, lo último que van a escuchar son los aplausos de los ángeles dándole gloria y honra a Dios por su justicia. Hermanos, estamos a tiempo de rectificar nuestra vida. Estamos a tiempo de ordenar nuestra vida. Dios es real. Dios no es un mito. Lo siento en mi corazón cada vez que palpita. Por Él lo hace. A Él le debo todo en mi vida. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no voy a hacer como en las otras iglesias. Si tú nunca has escuchado al Señor, ven
Abre tu corazón, dile que pase, que entre, que sea el Señor de tu vida y te vayas, ya eres salvo. No, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. El Señor decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos. Arrepiéntete de tu forma de vivir, arrepiéntete de tu mal proceder, arrepiéntete de tus pensamientos, arrepiéntete de tu forma de hablar. Dios quiere un cambio de verdad en nuestra vida. Vamos a levantarnos, vamos a orar. El abuso de la gracia en las iglesias modernas, que solamente se habla de prosperidad, en donde engañan a las personas pensando que son salvas. El Señor quiere de que tú seas un vigía, un atalaya, y adviertas a las personas, como aquella persona que esté enferma de cáncer. Tienes que decirle la verdad. Te vas a morir. Arregla tu vida con Dios. Las iglesias están muriendo de muchas enfermedades y hay que predicarle la verdad. El infierno es real. El cristiano liviano no va a entrar al cielo. Nada inmundo entrará. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Mas el Señor quiere que nos acerquemos a su trono de gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Ahí donde está usted, hable con Dios. Nadie te puede decir a ti si eres salvo o no. Nadie tiene esa potestad. Tu corazón te lo dice. Tenemos que buscar esa justificación. Tenemos que buscar a Cristo el Señor. Está plasmado en su palabra. Indaguemos quién fue Jesús. Yo no te voy a mentir diciéndote que si lo aceptas en el corazón eres salvo. Eso es mentira. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio en tu forma de vida. Tiene que haber otra naturaleza, pero aún no es el nuevo nacimiento. Oh Padre Santo, habla a las personas aquí presentes, mi Dios. Yo te pido por ellos, Señor. El mundo es el momento más difícil que ha vivido, Señor. Porque en la opulencia y en la comodidad, Señor, se glorifica el enemigo. Más en la necesidad el hombre se ve obligado a buscar tu refugio. La iglesia duerme. La iglesia dice que no tiene necesidades, pero lo que no sabe es que es ciega, desdichada y pobre. No puede verse porque está en oscuridad, porque está ciega. Ayúdanos, Señor, a hacer sal de la tierra. Ayúdanos a otros a llegar a ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Aleluya.